Gloria a Dios. Mateo capítulo 2 nos corresponde hoy. Yo le animo para que esté ahí en la casita leyendo el Evangelio de Mateo. El próximo domingo entramos al capítulo 3. Hoy vamos a ver algunas cosas del capítulo 2. No lo vamos a leer porque es larguito, entonces no lo vamos a leer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entramos al tema y vamos a cosas puntuales. Algo que yo quiera hacer énfasis en algún punto, en alguna cosa, entonces sí. Pero de resto, por favor, léalo en la casa. Amén. Capítulo 2. Gloria al Señor. Bien, entonces yo veo aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo veo más o menos 8 profecías mesiánicas cumplidas. 8 profecías mesiánicas. ¿Qué es una profecía mesiánica? Es aquella profecía que específicamente habla de Jesús. Amén. Específicamente habla de Cristo. Eso es una profecía mesiánica, que habla de Cristo y tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces aquí en estos capítulos 1 y 2, más o menos hay 8 profecías mesiánicas que se cumplen. Bien, la primera la vemos en el capítulo 1, de los versículos 1 al 17. En esa profecía o en esa promesa que Dios le hace a David, que de sus entrañas, de sus lomos, de su descendencia, nacería un rey que se sentaría en el trono de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, eternamente. Y esa profecía se cumple ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque pareciera que esa profecía como que era para Salomón, ¿verdad? Pero ¿por qué no se cumplió en Salomón? Porque Salomón murió. Entonces eso de Salomón de eterno no tiene nada. Salomón murió, ¿sí? Y después de Salomón vino su hijo Roboam y toda la descendencia de ahí en adelante, que está aquí plasmada en la genealogía de Cristo, el texto que vimos en la primera estudio de Mateo. Y en el caso de Jesús nuestro Señor sí se cumple. ¿Por qué? Porque Él es eterno, ¿verdad? Ahora, esta profecía se cumplió en parte, falta la otra parte. ¿Cuál? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se siente en el trono allí, en el templo en Israel, y desde allí gobierne no solamente Israel, sino gobierne, ¿a dónde? ¿Ok? Todas las naciones, digámoslo sin miedo. Digámoslo sin miedo, porque la promesa es el gobierno teocrático encabezado por Cristo Jesús sobre la faz de la tierra, gobernando las naciones, porque esto a los hombres le quedó grande. Sencillo, sencillo. Eso aquí no hay ningún presidente que traiga una varita mágica y una fórmula mágica y traiga la solución a los problemas. No, mentiras de Satanás. Ningún hombre puede gobernar al hombre. Ningún hombre puede gobernar todas las naciones. Amén. Por eso tiene que venir ¿quién? El mismísimo creador, el mismísimo hacedor de la creación, a venir a gobernar. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta profecía se va a cumplir plenamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando comience el gobierno del milenio, y en ese gobierno, juntamente con la iglesia, se dirigirán las naciones. Gloria a Dios. Bien, entonces esa es la primera. La segunda, del 18 al 20, que ese ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, que ese ser que nacería sería Hijo del Altísimo. Bien, la segunda que vemos. La tercera, en el versículo 21, se llamará Jesús, porque significa que es ¿qué? Salvador, ¿verdad? Eso lo vemos asociado con Isaías 53. La promesa que tiene allí en Isaías 53, que Él llevaría sobre sí el pecado de las naciones, de los pueblos, de la humanidad, que Él llevaría sobre sí la culpabilidad. Amén. Y entonces vemos nosotros ese cumplimiento también. Nació Jesús el Salvador, la promesa cumplida allí también. El versículo 22 y 23. Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será ¿cuál? Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Cuál? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Y vino Jesús y Jesús es Dios también, Hijo, pero es Dios también igual que el Padre, ¿verdad? Y Él vino, Dios vino y habitó con nosotros. Y no solamente Jesús, Hijo de Dios, como Dios, sino que también Dios Padre. Dice la Escritura por ahí en Colosenses capítulo 2, que en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, habita toda la plenitud. Amén. Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad. Amén. En Cristo Jesús. Y que Dios Padre
por medio de su Hijo Jesucristo, estaba reconciliando consigo mismo a toda la humanidad. Amén. O sea, que en Cristo Jesús también estaba ¿quién? La plenitud del Padre. O sea, estaba Él como Dios Hijo y dentro de sí estaba ¿quién? Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Otra profecía que se cumple en el capítulo 2, versículo 5. Que en Belén nacería ese ser que sería llamado Hijo de Dios. Esa es la otra. La otra en el versículo 15, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando se sabe que Herodes va a matar al niño, entonces el ángel le dice a José en sueños que se vaya ¿para dónde? A Egipto, que huya a Egipto. ¿Verdad? Para que se cumpliera la profecía en la cual el Señor dice, de Egipto llamé a mi hijo. Allí vemos la otra profecía mesiánica que se cumple. El versículo 17 al 18, la matanza de los niños. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Quién era Raquel? ¿Quién era Raquel? La mujer de Jacob, la amada de Jacob. Ella era Raquel. Amén. Haciendo alusión a las tribus de Israel. Amén. Gloria al Dios Todopoderoso, porque era la amada de Jacob. Gloria al Dios Todopoderoso. Entonces vemos la otra en los versículos. En el versículo 23, cuando la Escritura dice que habría de ser llamado Nazareno. Hago una aclaración, Nazareno, no Nazareo. Una cosa es Nazareo y otra cosa es Nazareno. ¿Qué es Nazareno? Que nació en Nazaret. ¿Por qué se le dice a alguien bogotano? Porque nació en Bogotá. ¿Bien? Eso para entenderlo por medio de un gentilicio. En el caso de nuestro Señor Jesús fue llamado Nazareno, ¿por qué? No, porque vivió. Él no nació en Nazaret. Él no nació en Nazaret, él vivió desde su infancia, desde cuando fue traído de Egipto, porque cuando regresan de Egipto, María y José con el niño, ellos se enteran, pues ya el ángel les ha dicho, Herodes ha muerto, regresen a la tierra de Israel, ellos regresan a Israel, pero allá se enteran que está gobernando Arquelao, hijo de Herodes, y parece que Arquelao como que era peor. Entonces, por salvaguardar al niño y ellos mismos, mejor llevaron el niño hacia Nazaret y fueron y habitaron allá. Desde ese momento, que duraron más o menos 3 años allá en Egipto, según las cuentas, desde ese momento prácticamente, desde la edad de 3 años hasta la edad adulta, cuando el Señor comienza su ministerio. Todo ese tiempo vivió él allá. Amén. Por eso es llamado Nazareno, porque vivió en Nazaret, pero él había nacido ¿en dónde? En Belén, él nació en Belén. Amén. Entonces se cumple más o menos así. Por encima yo veo 8 profecías mesiánicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 profecías mesiánicas cumplidas en ese momento, en estos 2 capítulos. Bien, ¿qué narra la historia de Reyes Magos? Perdón, de Reyes Magos. ¿Qué narra la historia en este capítulo 2? El niño ha nacido y entonces llegan unos Reyes Magos y hablan allí en Jerusalén con un hombre llamado Herodes, que era el rey de la época, y entonces le dicen: oye, rey Herodes, lo que pasa es que una estrella nos está guiando y resulta que nos hemos enterado, hemos llegado a la conclusión que en esta región ha nacido el rey de los judíos. Y eso Herodes, me imagino que se puso feliz, ¿sí o no? Me imagino que Herodes se puso contento porque ¡ay, llegó mi reemplazo! ¡Ay, chévere! Llegó alguien que me va a quitar el trabajo, que me va a quitar el empleo. ¡Ay, qué bueno! Llegó un nuevo rey, entonces voy a dejar de ser rey. ¡Ay, chévere! ¿Sería esa la actitud de Herodes? Yo creo que entró en cólera, en ira interna, ¿cierto? ¿Cómo así que otro rey llegó? ¿Cómo así que me va a quitar el puesto? ¿Cómo así que otro rey? No, eso hay que hacer algo. Entonces le dijo a los Reyes Magos, les dijo: vayan allá a la población donde ustedes van a Belén, vayan allá, identifíquenlo, búsquenlo, hállenlo, y cuando lo encuentren, entonces me avisan para yo también correr a adorarlo, ¿cierto? ¿El propósito de él era adorarlo? No, el propósito de él era matarlo.
Van estos hombres allá, la estrella los guía, los ubica en la casa donde estaba el niño recién nacido. Ellos entran y encuentran al niño allí, encuentran a María y a José, y se postraron y adoraron a María y a José. ¿Cierto? ¿Eso es lo que dice el texto? No. El texto dice que se postraron y adoraron al niño. Especifican que fue a Jesús al que adoraron. No adoraron a nadie más. Se humillaron en la presencia de Jesús porque ellos entendían el nivel o el grado o la exaltación, la grandiosidad de ese ser que acababa de nacer. ¿Amén? Entonces se van a regresar y un ángel les dice: no, por allá no, ahora váyanse por otro lado, regresen a su tierra y bye bye. Y se van. Entonces Herodes entra en cólera porque no le dijeron dónde, en qué casa o en qué familia había nacido ese niño, y da la orden de que en esa región maten todos los niños menores de 2 años. ¿Amén? Y comienza la matanza de los niños. Eso es más o menos un resumen, así a grosso modo, del capítulo 2. Bien. Los Reyes Magos. ¿De dónde viene esta historia de los Reyes Magos? Los Reyes Magos, primero no se sabe por qué se les llaman reyes, porque no hay certeza de que fueran reyes. Quizás eran personas importantes por alguna razón, algún motivo. Bien, pero no hay certeza bíblica de que verdaderamente fueran personas encumbradas, de alta alcurnia, ¿no? De pronto eran personas comunes y corrientes, pero tenían algo característico, algo específico que los hacía especiales, pues. Eran 3. ¿De dónde viene eso? Eso tampoco es bíblico. No se sabe si eran 2, no se sabe si eran 10, si eran 20, si eran 5, no se sabe. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que son 3? Eso viene más o menos desde el siglo VII, en un evangelio apócrifo armenio llamado, o de la infancia de Jesús. Cuando habla de apócrifo, habla de un evangelio anónimo que no se sabe quién lo escribió. Además es tardío, es por allá del siglo VII, no es del siglo I cuando fueron escritos todos los libros de la Biblia, sino 6, 7 siglos después. O sea, eso ya no cabe, eso ya no se puede meter aquí en el texto bíblico. Entonces, porque el canon bíblico ya se ha cerrado. Entonces viene la idea de que son 3 porque allí ese libro nombra a 3 y les da los nombres de Gaspar, Baltasar y Melchor, que eran de Oriente uno, que el otro de Asia Menor, que el otro era europeo, que el otro africano. O sea, hay varias versiones al respecto, y por eso no hay certeza, y por lo tanto no se puede aceptar eso, porque bíblicamente no tiene fundamento. Bien, bíblicamente no tiene fundamento. Que eran 3 porque los nombra ya, y porque eran 3 los regalos. Entonces se supone que uno dio uno, el otro dio otro y el otro dio otro, y punto. Por eso eran 3. Pero no hay certeza bíblica. Por eso cuando las personas arman su pesebre, lo están armando sobre algo cultural, un costumbrismo, no más, sobre una tradición, no más. Porque bíblicamente eso no tiene ningún fundamento, no tiene ningún respaldo. Bien. Gloria al Señor. ¿Por qué fueron llamados magos? Una palabra griega que se dice magoi, que significa o da a entender que es una persona muy sabia, muy entendida en enigmas, que es una persona muy estudiosa, que es una persona con un conocimiento tremendo, que es una persona muy inteligente, que tiene conocimiento en ciertas ciencias y prácticas que para la mayoría son desconocidas. Hoy día el significado de mago ha perdido ese valor, porque hoy día lo vemos como un engañador, alguien que hace tretas, artimañas y que engaña, por medio de ciertas artes, ciertas sutilezas, como que engaña a la persona, ¿cierto? Para entretenerlo. Pero en el verdadero contexto de la palabra mago no significaba eso, sino era una persona que tenía un conocimiento excelso, una persona muy estudiada, muy preparada. Bien, parece que estos hombres eran astrólogos, eran astrónomos, se basan en eso por lo que fueron guiados por una estrella. Bien, de hecho, si eran eso, entonces eran personas que matemáticamente debían tener también mucho conocimiento. Ahora, que fueron guiados por una estrella, hay que entender que para la época el léxico, las palabras eran escasas para explicar ciertos fenómenos, ¿verdad? Hoy día nosotros vemos un avión y decimos que es un avión, ¿sí o no?
Pero hace 5, 10, 20 siglos atrás, que vieran un avión, ¿cómo lo llamarían? Algo que volaba. ¿Por qué? Porque no existía la palabra, no existía el léxico que diera a entender que era eso. Bien, entonces por eso lo llama, la escritura lo llama aquí la estrella que guió a los Reyes Magos. Entonces, si decimos que es una estrella, es imposible, científicamente es imposible aceptar eso. ¿Por qué? Tomemos como ejemplo el Sol. El Sol es considerada como una estrella y de las más pequeñas. Entonces imaginemos una estrella del tamaño del Sol viniendo sobre la Tierra, y la escritura dice que esa estrella se posó sobre la casa, sobre el lugar donde había nacido, donde estaba el niño. Entonces, es impensable que una estrella haya hecho eso, una verdadera estrella. ¿Por qué? Porque imagínense el Sol acercándose a la Tierra. La destruye, no se alcanza a acercar. La deshace, la desintegra toda. No se puede acercar, la desintegra toda. ¿Verdad? Entonces es imposible que haya sido verdaderamente una estrella. ¿Qué era? Era algo que parecía una estrella. Era un ángel. Cuando han sido ángeles, la escritura es clara y dice ángel. ¿Sí o no? Y el ángel se reveló, se mostró, le habló, le dijo, y el ángel se fue. ¿Verdad? Pero aquí habla de una estrella. Entonces era algo luminoso que volaba, los guió y fue y se posó sobre la casa donde estaba el niño. Listo. Entonces por eso queda descartado que sea verdaderamente una estrella. Era algo que alumbraba, era algo que iluminaba como un faro, digámoslo así, y les guió y los llevó hasta allá. Punto. Bien. Ahora, que era un círculo de luz, una bola de luz, y que llegó allá y que alumbraba de una forma potente y que les alumbró el camino a ellos y toda esa vaina, ¿puede ser o no puede ser? Sí, puede ser. Porque era una estrella y ellos se guiaban por esa estrella, o sea, era algo que alumbraba, era algo que iluminaba y les sirvió de guía para llegar allá hasta donde estaba el niño, ¿verdad? Ahora, ¿es para Dios imposible hacer eso? No. Entonces, lo dejamos ahí porque no es el tema. Bien, lo dejamos ahí. Algo luminoso los guió, se posó sobre la casa donde estaba el niño, y eso les sirvió de guía a ellos para ubicar dónde había nacido, o dónde es mejor, dónde estaba el niño Jesús. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, estos hombres que llegaron allí de Oriente, porque la escritura sí da un lugar, dice que el versículo 1 dice que vinieron del Oriente a Jerusalén. Bien, entonces, dilucidando quiénes eran estos personajes, apliquemos la historia de Israel. Israel, ya lo hemos hablado en los mensajes transmitidos, Israel fue en lo que se conoce como diáspora, dispersión o exilio judío. El primer éxodo o la primera diáspora judía fue en el año 720 antes de Cristo, cuando Sennacherib, rey asirio, invade con su ejército Samaria, la capital de Israel del norte. Mucha gente muere allí, a muchos judíos los matan, unos quedan allí, pero otros son dispersos a lo que en ese momento se conocía como mundo, que era al oriente del planeta, sobre las regiones de Babilonia, Irán, Irak, India, más hacia allá, los otros hacia el norte, lo que se conoce hoy como Europa, otros hacia el sur, lo que se conoce hoy como África. Muchos fueron dispersos en esas direcciones. La otra dispersión judía, o exilio, o diáspora, o éxodo, fue entre el año 606 y el 586, también antes de Cristo. Ahora fue el imperio babilónico. Ocurre lo mismo, muchos son llevados a esclavitud allí en Egipto, en esclavitud a Babilonia, porque ahora fue el imperio babilónico. Otros se quedaron ahí, pero muchos también fueron dispersos a diferentes regiones del planeta, también hacia el oriente, también hacia el norte, Europa, al sur, África. Bien, la tercera diáspora judía, exilio, éxodo, lo encontramos nosotros en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo. ¿Amén? Y eso ya lo hace el imperio romano. Ocurre lo mismo, vienen, matan mucha gente allí dentro de la ciudad, dentro de Jerusalén, y de allí entonces muchos también son expulsados hacia el oriente, ¿amén? Lo que se conoce como India, China, hacia esas regiones
se fueron muchos, otros se fueron hacia la parte norte, hacia Europa, y otros hacia el sur, hacia Egipto. Han habido otras diásporas judías a lo largo de los años, las guerras mundiales, otras matanzas que han hecho en épocas del medioevo, y así, amén. Bien, pero en las cuales ellos tuvieron que irse a poblar, a vivir, a habitar en otras regiones que no tenían mi nombre, fundaron ciudades, fundaron naciones, fue básicamente en esas tres diásporas. Amén. Bien, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque las personas dedicadas a estudiar este tema en específico están de acuerdo en algo, y es que no eran reyes magos, no eran personas extrañas, extranjeras o cosas por el estilo, no, sino que lo más probable es que fueran judíos, que vinieron ¿de dónde? De Oriente, ¿cierto? El Oriente, de acuerdo a la ubicación de Israel, el Oriente viene a ser Irán, Irak, lo que antes era Babilonia, y después la cultura medo-persa. Entonces la escritura sí dice que venían ¿de dónde? ¿De dónde venían ellos? De Oriente. Entonces sí concuerda eso. Ahí sí ya hay un dato científico, ya hay un dato cronológico, ya hay un dato histórico en el cual lo más posible es que fueran judíos conocedores del tema, entendidos en lo que iba a pasar en Israel, y por eso fueron allí, llegaron allí, porque querían conocer al rey de los judíos, al rey de su ascendencia y al rey de ellos. Bien, resulta que el pueblo judío, cuando es dejado en libertad allí, cuando es llevado de esclavitud allí a Babilonia, hubo un hombre llamado Daniel que recibió la famosa profecía de las 70 semanas. Estando el pueblo de Israel allí en esclavitud, Daniel recibe la profecía de las 70 semanas, y esa profecía fue dada a conocer primero ¿en dónde? Allá en Oriente, porque Daniel estaba en Oriente. No hay registro bíblico de que Daniel haya regresado a Jerusalén. Cuando cae el imperio babilónico y comienza a gobernar el imperio medo-persa, cabeza del rey Ciro, por guianza de Dios, Ciro da un decreto por medio del cual Israel podía regresar a su tierra, se acababa la esclavitud para ellos, porque era promesa de Dios que iban a pasar 70 años nomás de esclavitud, y que al término de esos 70 años Israel quedaría libre y regresaría, o los judíos quedarían libres y regresarían una vez más a Jerusalén. Pero pasaron 70 años y no todos los judíos regresaron a Jerusalén. Muchos regresaron hacia Jerusalén, pero muchos no tenían a qué regresar, la verdad sí, no tenían a qué regresar. Ya habían pasado 70 años, algo más de 70 años, ellos iban a regresar a una tierra en donde no tenían nada, ¿sí o no? No sabían de su familia, iban a regresar ¿a qué? A empezar de ceros, y muchos de ellos yo creo que ya tenían más de 80, 90 años. ¿A qué iban a regresar a Israel? ¿A qué iban a regresar a Jerusalén? Si allá en Babilonia ya tenían toda una vida formada, tenían su esposa, tenían sus hijos, nietos, bisnietos, ya habían levantado, desarrollado una vida para allá. ¿A qué regresar entonces a Jerusalén? Se sabe que muchos judíos se quedaron en Babilonia porque ya no eran esclavos, ahora eran libres, tenían sus familias, sus hogares, llamémoslos empresas, tenían sus negocios allá. Pues ¿a qué regresar a un sitio a empezar de cero y ya a esa edad? También otra cosa es que la gran mayoría de las personas que iban o que ya eran libres para regresar eran ya la segunda, tercera generación de judíos, de los que habían estado en esclavitud. Entonces no eran en sí muchos los que habían sido llevados en esclavitud, sino que ahora era la descendencia de ellos la que estaba habitando allí en Babilonia. Entonces, regresar a Jerusalén, ¿a qué dirían ellos, verdad? Entonces muchos se quedaron allá, y muchos de los que se quedaron allá conocían la profecía de Daniel. Ellos conocían la profecía de las 70 semanas. ¿En qué consiste la profecía de las 70 semanas? Que de cierto tiempo, de cierta fecha, se contarían 69 semanas y media de años para que se manifestara el Mesías, el Hijo de Dios, en medio de Israel. Y esto el pueblo judío también lo sabía. Notemos nosotros, y lo habíamos visto también en un mensaje pasado, transmitido, notemos nosotros que en la primera y segunda de Juan ocurre algo.
del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, creo que capítulo 2, 1 o 2, bueno, no estoy seguro, pero ocurrió algo, y es que, aquí tengo anotado, en Juan 1:21, se acercan, vienen judíos, vienen fariseos, y le preguntan a Juan, le dicen a Juan el Bautista, oye Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Qué le dijo Juan? No. ¿Eres tú acaso Elías? No. ¿O eres acaso el profeta? No. ¿Quién eres tú entonces? Soy la voz de uno que clama en el desierto, allanad los caminos del Señor. ¿Por qué el afán de los judíos cuando el Bautista comenzó su ministerio? ¿Cuál era el temor de ellos? ¿Cuál era el temor de ellos? ¿Por qué ese afán de saber si ese Juan el Bautista era el Mesías esperado? ¿Por qué? Porque ellos también conocían la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, ellos eran estudiosos también de ese libro. Y entonces ellos, haciendo cuenta, desde el momento en el cual Ciro, el primer rey medo-persa, da la orden, el decreto de libertad, ellos comenzaron a hacer cuentas y ellos sabían que esas semanas de años se cumplían para esa época y que en ese tiempo entonces debía manifestarse el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios prometido para venir a habitar en medio de ellos. Ellos sabían eso, por eso esa preocupación. Por eso le preguntaron a Juan, oye, ¿tú eres el Cristo? ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús debía manifestarse, o Jesús no, sino que el Hijo de Dios debía manifestarse en esa época, pero ellos esperaban era que se manifestara de otra forma, gloriosa y sublime, porque es que es el Hijo de Dios, y no va a entrar a Jerusalén montado en un burro, olvídese, eso vienen carruajes de oro y caballos de fuego y no sé qué más, ellos esperaban eso, pero Jesús no entró hacia Jerusalén. Amén. Entonces, por eso ellos se sintieron engañados con Jesús. Pero ellos sabían que para esa época tenía que manifestarse el Hijo de Dios. En sus cuentas así tenía que ser. Bien, ¿por qué le preguntaron a Juan, ¿o eres tú Elías? ¿Eres tú el Elías que habría de venir? ¿Por qué le preguntaron eso? ¿Por qué? Porque era también una profecía dada por el Señor de que antes de la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías prometido, en medio del pueblo de Israel, tendría que venir Elías. Pero no Elías, sino alguien con la esencia, con las señales, un ministerio a la usanza del ministerio de Elías. ¿Por qué le preguntaron a Juan, ¿o eres tú acaso el profeta? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque Moisés les había prometido a ellos, profeta como yo les levantará Dios en medio del pueblo, y a él oiréis, y aquel que no escuche a ese profeta dará cuentas a Dios. Ellos sabían que tenía que venir una persona directamente de Dios al cual ellos debían prestar la atención. Entonces, si venía un profeta, la promesa de Elías, y además de eso, las fechas concordaban con la época en la cual debía aparecer el Cristo en medio de ellos. Ese era el afán de ellos por saber quién era el Cristo. Si ven que los de Jerusalén sabían que el Cristo tenía que manifestarse por esa época, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos o no estamos? O sea, no es descabellado pensar que estos reyes magos que llegaron allí a visitar al niño, pues eran judíos descendientes de aquellos que en las diásporas habían tenido que huir de su tierra, conocedores de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Amén. Entonces vamos captando ya más o menos quiénes vendrían a ser esos reyes magos. Pues judíos. ¿Viviendo en dónde? En el oriente. Amén. Lo que hoy se conoce como Irán, Irak. Gloria al Señor Jesús. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien. Herodes, ¿quién era Herodes? Era edomita, de la tierra de la familia de Edom. ¿Quién era Edom? Edom era el hijo. Edom era el mismo Esaú. Amén. Edom significa rojo, el rojo. Y este hombre era hermano ¿de quién? Edom era hermano ¿de quién? De Jacob. Amén.
Bien, y Edom entonces fundó su familia allá en esa tierra, se asentaron en esa tierra y de allí viene Herodes, de esa ascendencia, Idumeo, de la tierra edomita. Era el rey de Israel, pero no era propiamente el rey, sino era como un gobernador sobre Israel. ¿Por qué? Porque el verdadero rey era el César, el emperador romano, porque era Roma el imperio que en el momento estaba dominando a Israel. Y había puesto como gobernador o rey de esa provincia, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Herodes. Había puesto allí como gobernador a Herodes, es llamado por eso el rey Herodes, que era el que gobernaba esa región. Bien, este hombre estaba celoso, ¿sí o no? ¿Por qué estaba celoso este rey? ¿Por qué estaba celoso? Yo lo dije desde un comienzo. ¿Por qué estaba celoso? Porque le había llegado su reemplazo. ¿Cómo así que llegó el rey de los judíos? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Cómo así que llegó el rey de los judíos? O sea que entonces mi trabajo, mi puesto, ¿qué? ¿Verdad? Le movieron la butaca. Y a nadie le gusta que le muevan la butaca. ¿Sí o no? A nadie le gusta que vengan y le diga al patrón, prepáreme a ese personaje allá, instrúyamelo porque ese va a ser su reemplazo, usted se va. Lo he hecho. ¿Sí o no? Entonces, este rey, pues, lógico, se puso celoso y es cuando ordena la matanza de los niños. No quería perder el poder, el estilo de vida que lleva. Ordena la matanza de los niños. En el contexto bíblico hay una primera gran matanza, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulos 1 y 2, en la historia de Moisés. Resulta que los egipcios se dan cuenta que estaban haciendo muchos judíos, entonces se habla con Faraón y dice, oye, Faraón, tenemos un problema y estamos viendo que se puede volver un problema. Y es que estos judíos ya son muchos, están haciendo muchos judíos y mucha gente ya. Si de pronto algún ejército extranjero nos ataca, seguro que estos judíos se unen con ellos y nos van a destruir a nosotros. Entonces no nos conviene que haya tantos judíos, hagamos algo. Entonces el rey dice, no, el faraón dice, sí, correcto. Entonces vamos a hacer algo. Y le dio orden a unas parteras que eran las que atendían a las mujeres embarazadas del pueblo de Israel. Y les dio la orden a ellas dos. Y es, maten a todo varón, dejen vivir las niñas, pero los que nazcan varones, por favor, los matan. Estas mujeres tuvieron temor a Dios, no lo hicieron, entonces el rey las llama a relación, no les hace nada tampoco, pero da una orden. Ahora se la dio a su pueblo. ¿Y cuál fue la orden? Maten a todo varón, a todo niño varón, láncenlo al río. Y allí es cuando comienza la historia de Moisés, salvado de las aguas. Eso es lo que significa Moisés, salvado de las aguas o sacado de las aguas. Esa es así la primera gran matanza de niños que aparece. La segunda matanza de niños que vemos nosotros ocurre ¿cuándo? ¿O en dónde? En la historia que estamos hablando, en la de Herodes. Es cuando ordena la matanza de los niños menores de 2 años allí en toda esa región y comienzan a matar a los niños, mientras que Jesús nuestro Señor había sido llevado por su señora madre María y por su señor padre José a tierra de ¿qué? ¿A dónde se fueron a vivir ellos? ¿A dónde? A Egipto. A Egipto. Ellos huyen a Egipto, de allí de Belén, ellos huyen a Egipto, duran más o menos 3 años allá y regresan, porque un ángel les dice ya pueden regresar, porque Herodes murió. Y regresan a Egipto y van para su tierra Belén, pero cogen para Nazaret, porque Arquelao, hijo de Herodes, creo que Arquelao era hijo de Herodes, estaba ahora gobernando allí en esa región. Entonces ahora queda él viviendo en Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Bien, han habido otras matanzas de niños a lo largo de la historia, en las guerras mundiales, ¿cierto? Hoy día, ¿será que está ocurriendo lo mismo? ¿Matanza de niños? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que hoy día hay matanza de niños? Allí los hermanos, las personas que están conectadas viendo ese mensaje, les hago esta pregunta: ¿será que hoy hay matanza de niños? Pues yo creo que sí. De pronto no en la forma
como se hizo en esa época, ¿cierto? De pronto no con espadas, cuchillos, aunque sí han ocurrido casos, pero de pronto no esas multitudes que pudieron haber matado en esa época. Pero en los tiempos actuales todavía, creo yo, ese espíritu de Faraón, ese espíritu de Herodes, yo creo que todavía sigue moviéndose. Yo creo que todavía sigue ocurriendo ese tipo de cosas. Hay diferentes formas de matar a los niños. Hay diferentes maneras de matarlos. El adoctrinamiento. ¿Qué es adoctrinar? Adoctrinar es darle una enseñanza a alguien con un propósito, con un fin, cambiarle su mentalidad. Eso es adoctrinar. Una enseñanza para acostumbrar o enseñar a una persona a ciertas cosas. Hoy día nosotros vemos que están adoctrinando a nuestros niños, no hay duda de eso, por medio de películas. ¿Sí o no? Por medio de programas de televisión. Estaba leyendo por ahí el otro día, y en estos momentos Hollywood y Walt Disney tienen el proyecto de lanzar unas películas de muñecos, dibujos animados, con unas señales no, sino con un alto contenido homosexual, lésbico. Vemos nosotros ese afán de las élites que gobiernan este planeta, ese afán por enseñar a los niños y hacerles ver que ese tipo de cosas es normal, es natural, que eso no tiene nada de raro. Si nuestros antepasados hubieran visto lo que está ocurriendo hoy, ¿qué hubiesen hecho? Se santiguan, ¿sí o no? Se llenan de aspavientos, y no, o sea, se les junta el cielo y la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían bien claro ese concepto de que eso es pecado y que eso no es correcto delante de los ojos de Dios, ¿sí o no? Hoy día ese concepto ha cambiado un poco y llegará el día en el cual nuestros niños, siendo adoctrinados por medio de películas, de programas, de revistas, de cartillas en los colegios, va a llegar el momento en el cual nuestros hijos, nuestros niños van a ver eso como lo más natural, lo más normal, ¿sí o no? Vemos nosotros hoy día, desafortunadamente, ese afán de meterle, a inculcarle a la sociedad que eso es lo más normal, lo más natural, y vemos nosotros gobernantes, vemos nosotros profesores, vemos nosotros maestros, vemos nosotros científicos, vemos nosotros personas intelectuales, tratando de enseñarle a la gente que eso es lo más natural y que eso no tiene nada de raro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que bíblicamente y basados en el concepto de Dios, eso es pecado y eso no está bien y que eso tiene unos orígenes de índole espiritual, ¿sí? Y ese afán de meterle en la mentalidad al niño que eso es lo más natural, es una forma de matar también al niño, ¿verdad? Para que mañana no solamente le parezca algo normal verlo, sino también correr a hacerlo. Como otros lo hacen, pues es algo normal, entonces yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Esa mentalidad se está metiendo hoy en la cultura del hombre. Vemos nosotros, desafortunadamente, he estado leyendo por ahí al respecto, naciones industrializadas y del primermundistas, las civilizadas, buscando aprobar leyes que favorecen la pedofilia, en donde se le da, digámoslo así, como la oportunidad al niño de escoger si quiere tener sexo con un adulto o no. Entonces ahí es donde está la controversia. ¿Cómo así? O sea, un niño tiene derecho para escoger eso, pero no tiene derecho para hacer otras cosas. Entonces, hay algo que no está bien. ¿Sí o no? Hay algo que no está marchando bien. Hay unas fuerzas oscuras que están buscando la destrucción de los niños. Vemos nosotros esas cartillas y de hecho aquí en Bogotá en algunos momentos
se alcanzó a promulgar ese tipo de enseñanza por medio de cartillas. Quieren hacerlo en jardines, y lo quisieron hacer y lo lograron. En un comienzo lo lograron hacer como creo que en 6, 7 colegios, lo hicieron aquí en Bogotá. Y yo vi el programa de Pirri, en donde él denunciaba este tipo de cosas aquí en Bogotá. ¿Por qué ese afán de enseñarle a nuestros niños en los colegios este tipo de cartillas de desviaciones sexuales? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué ese afán? ¿Qué se esconde? ¿Qué viene detrás de eso? Si eso ha de suceder, pues déjenlo que suceda de una forma natural y ya, y punto. ¿Sí o no? Sería lo lógico. Pero ¿por qué quieren adoctrinar a los niños con eso? ¿Cuál es el afán? Otra forma de matar a los niños, los abortos. Yo no dejo de rascarme la cabeza, no dejo de pensar. Y es que si una persona maltrata a un animal, creo que tiene 4 años de cárcel. Le dan cárcel por maltrato animal. Y lo empapelan y tiene su problema por maltrato animal. ¿Sí o no? Pero los abortos los legalizan. ¿Qué da a entender eso? Que es más importante y más valiosa la vida de una mascota o la vida de un animal que la vida de un niño. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay hasta 12 años de cárcel para el que mate un águila calva o destruya un huevo de águila calva, porque es un animal en extinción y es la insignia de Estados Unidos, el águila blanca o águila calva. Me parece que son hasta 12 años de cárcel para el que lo haga, pero sin embargo, allá en la mayoría de estados aprobaron los abortos. Hay algo que no está bien. ¿Sí o no? Hay algo que no me encaja, hay algo que no cuadra. Como dice la Escritura, para los tiempos finales. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Es bueno cuidar un animal? ¿Es malo cuidar un animal? ¿O es bueno cuidar un animal? Pues es bueno, ¿cierto? ¿Y por qué no se aplica el mismo estándar para los niños? Para los bebés, los que no han nacido. Gloria al Señor. Violaciones de niños. Vimos nosotros, es una forma también de matar a un niño, y de hecho a muchos de ellos los matan en ese momento. ¿Sí o no? Otra forma, el Halloween, ya viene, 31 de octubre. Nosotros como cristianos, y no solamente nosotros como cristianos, sino la sociedad sabe que son fiestas satánicas. Se sabe, se entiende que son fiestas malignas, que desde antaño esa fecha es dedicada a los demonios. Se sabe. Sin embargo, mucho cristiano corre ¿a qué? A disfrazar a sus hijos y a llevarlos a ese tipo de reuniones. La pregunta es, ¿por qué queremos matar a nuestros hijos de esa manera? Allí vienen ataduras espirituales. Nosotros sabemos que eso es así. Hay un mundo espiritual que el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no exista. ¿Sí o no? El que no lo veamos no significa que no exista. No, el mundo espiritual llamado invisible en la Biblia existe, es una realidad. Esos ángeles buenos existen, pero también existen los ángeles malos. Esas fuerzas buenas, fuerzas de la luz existen, son reales. Pero las fuerzas negativas de la oscuridad, de las tinieblas, también son reales. Si yo soy creyente, no puedo unirme en yugo desigual con ese tipo de celebraciones. No puedo correr a hacer lo mismo. Y nosotros sabemos que es una forma de hacer pasar a nuestros hijos por el fuego. No seamos tercos y no corramos a hacer lo que nosotros sabemos que la Biblia nos prohíbe. Además, la misma dentro de es llamada una fiesta religiosa por la iglesia tradicional, ¿cierto? Que antes era llamada, hoy la llaman la fiesta de los santos, ¿verdad? Creo que esa es que la llaman ahora. Antes era llamada el Día de los Muertos, ¿verdad? Y recordemos nosotros que la Biblia nos prohíbe a nosotros la invocación de muertos.
La Biblia lo llama espiritismo. Prohibida la invocación de muertos. El muerto está en el lugar que le corresponde de acuerdo a lo que haya hecho en su vida. ¿Sí o no? De tal manera que el muertico no anda por ahí dando vuelticas. ¿Quiénes son los que andan por ahí dando vuelticas? Los demonios, los engañadores. Cuando la persona se puede invocar de espíritus, no son los espíritus verdaderos, o sea, de esas personas que se invocan, son demonios que por medio de ese medium intervienen, engañando. Por eso Dios prohíbe la invocación de muertos. ¿Por qué? Porque los muertos ya no están en este plano. El alma del muerto se fue. El aliento de vida va a ¿quién? A Dios que lo dio. El alma a su sitio que le corresponde. Y no precisamente el purgatorio, cielo o infierno. Gloria al Señor. Otra forma de matar a nuestros niños, la música que escuchan nuestros niños. A mí me asombra ver niños cantando música de cantina, ver que ellos cantan una canción de cantina de adulterio, de homicidio, de borrachera, como si nada. Eso es una forma, es un adoctrinamiento también. Es una forma de prepararlos hacia el futuro, que lo vean lo más normal, lo más natural, la borrachera. Es una forma también de matar a nuestros niños. Levantados en un ambiente parrandero. Hay algo que a mí me mata y es niños sentados en las canastas de cerveza, destapándolas, repartiéndole a las personas que están ahí tomando, pero lo tremendo es que también recogen los punchitos y de vez en cuando también cogen ¿y qué? Y su sorbito de cerveza. Se está adoctrinando y se está preparando ¿para qué? Para un futuro. Eso también es una manera de matar a nuestros hijos. Es una forma de matarlos. Eso no cabe duda. Maldiciones. Apodos. Una cosa es un apodo cariñoso, otra cosa es un apodo peyorativo, insultante, denigrante. Una cosa es un apodo con cariño a un niño que expresa amor, pero otra cosa es, este bueno para nada, este inútil, este idiota, este estúpido, quítate de aquí, inservible. Es una forma de matar a un niño. Usted no hace sino fastidiarme la vida, no sirve para nada, quítate de aquí. Mejor no hubiera nacido. Son cosas que matan. Son cosas que matan y es una forma de matar también a un niño. Las maldiciones, los insultos, son formas de matar a un niño. Malaya la hora en que lo tuve, la hora en que lo parí. Son formas de matar. Usted lo que hace es, usted solamente es un estorbo, usted no sirve para más nada. Eso es matar. Voy a colocar un ejemplo que tengo acá, una pregunta. Llevamos 6 meses más o menos, empezamos hace 8 días, pero llevábamos más o menos 6 meses sin congregarnos en grupo. ¿Sí o no? Durante esos 6 meses, ¿cuántas películas han visto nuestros hijos? ¿Cuántos programas de televisión basura? ¿Cuántas porquerías y cuántas cosas que no convienen a nuestros hijos durante esos 6 meses han visto ellos? Durante estos 6 meses, ¿cuántas veces usted o nosotros hemos cogido a nuestros niños y les hemos enseñado también palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Es una forma también de matar a nuestros hijos. Permitir que el mundo los adoctrine y les meta basura, y no sentarlos a nuestro lado a enseñarles palabra de Dios. ¿Cuántas veces en estos servicios que se han transmitido desde el 22 de marzo hasta el día de hoy, cuántas veces ha sentado a su hijo al lado suyo a ver la palabra o a escuchar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Yo estoy convencido que muchas veces lo que hizo fue que, quite, que va para allá, no me lo sé que ahorita no tengo tiempo, vaya para allá.
Seguro que aquí en la iglesia usted no hace eso. ¿Cuántas veces, en cambio de sentar a su hijo ahí al lado suyo para que aunque sea reciba palabra de Dios, que algo se le quedará, usted más bien lo ha retirado de ahí? Por eso yo digo, es urgente volver a congregarse. Es urgente, es necesario para el pueblo de Dios el congregarse una vez más. Deje la pereza, hermano. Deje esa mentalidad de que, ay no, yo aquí también lo veo. No, no me diga mentiras. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántos hogares de pronto se han sentado en familia a ver los mensajes juntamente con sus niños? ¿Cuántos lo han hecho?